Buenas tardes, mi nombre es Beatriz, para los que no me conozcáis, soy psicóloga de la Asociación FAPE Melilla y bueno, pues hoy tengo la suerte de que me acompaña Ana, que ya es enfermera especialista en salud mental, y también está aquí con nosotros Joaquín, que bueno, él viene en calidad de un familiar con experiencia propia y nos va a contar un poquito su experiencia. En primer lugar, también pues daros las gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy, tanto a nuestra familia de FEAFE, ciudadanos de Melilla, las autoridades, también miembros del Colegio de Psicólogos, y a todos los que están aquí con nosotros, pues bueno, porque es un momento muy importante de reflexión, de analizar y de sensibilizar pues sobre una temática que es muy importante y que por desgracia pues todavía está muy silenciada. De hecho, esta mesa se llama Hablemos de Suicidio pues con ese objetivo, de romper con todo ese silencio, y bueno, es la primera vez que contamos con un familiar. Entonces, claro, pues para nosotros también es muy importante, estamos súper agradecidas y bueno, pues estaremos un buen ratito aquí todos. También me gustaría comentaros que este sábado pues tenemos una caminata donde pues leeremos el manifiesto por el Día de la Prevención del Suicidio y bueno, pues luego también compartiremos esa experiencia todos juntos. Así que os animo a que vengáis con nosotros para bueno, pues compartir y también solidarizarnos un poquito con esta causa. Para empezar, os quería comentar algunos datos sobre esta temática, tanto a nivel mundial como en España, para que os hagáis una idea pues, de lo grave que es esta situación. Si observáis, pues bueno, en el mundo al año se quitan la vida unas 700.000 personas. Si nos fijamos un poquito más en los detalles, son pues al final 2.000 al día, y quiere decir que cada 40 segundos en el mundo hay una persona que está acabando con su vida. Cada 40 segundos. Y más llamativo todavía es que por cada persona que se quita la vida hay otras 20 que lo están intentando. O sea, es decir, cada 2 segundos hay una persona en el mundo que está sufriendo y está intentando acabar con su vida. Llevamos un ratito aquí ya sentados. Pues han pasado bastantes segundos pensar, ¿no?, en esa cantidad de gente que está en el mundo, que por los motivos que sean, sobre todo porque hay mucho sufrimiento, han tomado esa decisión. Y por desgracia, pues muchas de ellas acaban pues consiguiendo el objetivo de acabar con su vida. Entonces, bueno, esto es una realidad que tenemos más cercana a la que pensamos. También señalaros que los hombres son un colectivo pues bastante vulnerable en este aspecto, porque 3 de cada 4 personas que se suicidan son hombres. Y es verdad que también son un colectivo que están bastante abandonados y no se les tiene tan en cuenta a la hora de, pues, bueno, de todas esas políticas, de todas esas intervenciones, de tenerlos en cuenta. Además, también pues, la edad influye en esta problemática y sí que hay estudios que nos indican que en cuanto avanza más la edad, creo que también tiene que ver con los sentimientos de soledad, con las pérdidas, pues la probabilidad aumenta bastante en cuanto a eso, al riesgo de suicidio. Pero también tenemos ahora también el colectivo de los jóvenes, que hay un grupo de entre 15 y 29 años, pues bueno, que también son bastante vulnerables y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos la suerte de que España no somos el peor país en este tema, sí que es verdad que hay otros países que se encuentran en el ranking, como pueden ser, por ejemplo, los países asiáticos, como Corea del Sur, Japón, China, también Estados Unidos, pero bueno, también en España pues tenemos un número considerable que lo vamos a comentar a continuación. En el último dato reciente que tenemos son pues más de 4.000 personas las que se quitan al año la vida en nuestro país. Si nos fijamos un poquito en el día a día, son 11 las personas que consuman el suicidio, más todas aquellas que encima lo están intentando. Además de eso, cuando una persona se quita la vida, no solo afecta a esa persona, obviamente, sino al entorno. Y los estudios nos indican que al menos a 6 personas de su entorno, pues bueno, le afecta la situación. Y son los que llamamos los supervivientes del suicidio. Igual que tenemos aquí a Joaquín, que es un familiar, lo consideramos superviviente, hay muchísimos familiares, pues en nuestro país y en el mundo, que también están sufriendo esas consecuencias de la conducta suicida y también necesitan el apoyo pues para sobrellevar esta situación. Entonces, bueno, os voy a enseñar una pequeña gráfica para que veáis que en España pues no somos los peores, pero tampoco somos los mejores. Entonces, al fin y al cabo, es una realidad que tenemos que tener en cuenta para la hora de plantear pues todos los programas, todas las intervenciones. Y si miramos a nivel de España, también hay ciertas comunidades pues que tienen mayor índice de conducta suicida. Esos datos son por cada 100.000 habitantes y parece ser que Galicia y la zona del norte pues tienen también más suicidios. Y parece ser que también personas extranjeras pues constituyen un número muy elevado. Aquí en Melilla sí que es verdad que tenemos un dato reciente de que se suicidaron en el último año 6 personas. O sea, 6 personas de esas 4.000 son muchas personas. Y creo que esos datos también hay que tomarlos con cautela, porque todavía no tenemos tampoco un sistema de recogida de esa información que exactamente pues, nos detalle. De hecho, también hay muchos suicidios que se ocultan. Vivimos en una ciudad multicultural donde la religión también es muy importante con esta temática. Entonces, para algunas religiones es pecado el suicidio y hay pues muchas familias que también por ese temor al que dirán
y por los prejuicios pues tienden también a ocultar ese tipo de detalles, pues a lo mejor lo camuflan como que ha sido un accidente, otro tipo de enfermedades, y bueno, eso también dificulta que realmente se recojan datos objetivos sobre este tema. Entonces, bueno, la buena noticia es que por fin este año el Ministerio de Sanidad pues, ha redactado un plan para la prevención de la conducta suicida desde el 2025 al 2027. Es verdad que es un plan muy bonito, que sobre papel está puesto bastante bien redactado, pero a día de hoy todavía no encontramos, o yo al menos no he encontrado en España ningún lugar donde se ha llevado a la práctica. Sí que este plan contempla 6 líneas, que son muy interesantes y contemplan eso, la sensibilización, la información de calidad, la identificación de aquellos colectivos que son más vulnerables, como pueden ser las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensorial, pues de salud mental, colectivos como son las personas inmigrantes, el colectivo LGTBI. Bueno, los van identificando todos aquellos como colectivos vulnerables para que luego esas políticas sociales y todos esos programas pues se destinen también a ello. Es verdad que se ha hecho una inversión muy grande, 18 millones de euros, pero hasta la fecha pues todavía no hemos tenido que la puesta en práctica en las diferentes ciudades. Sí que está también el 024, que es el número de atención a la conducta suicida, y sí que se contempla dentro de este programa, y ese sí que está funcionando. Pero aparte de eso, no se ha puesto nada más en marcha. También está presente pues, la creación de un observatorio, que creo que eso puede ser muy positivo a la hora de recaudar pues, todos esos datos, esa información, también incluso para identificar mejor los factores de riesgo, porque si podemos prevenir, ¿no? y saber mejor cuáles son esos factores de riesgo, pues podemos reducir bastante el número de intentos y de consumaciones pues, de esta conducta suicida. Entonces, bueno, es esperanzador realmente que este plan haya salido a la luz. De hecho, ya hay muchas comunidades autónomas que sé que tienen sus iniciativas propias con objetivos similares a los de este plan, y yo creo que, bueno, que al final, poco a poco, con la ayuda del Ministerio de Sanidad, de Ingesa y de las diferentes comunidades, pues todo esto se podrá poner en marcha y yo lo veo como algo positivo. Entonces, bueno, uno de los objetivos también que tiene este plan y que tenemos nosotros, ¿no? desde nuestra Asociación de Salud Mental, es pues hablar sobre esos mitos y esos prejuicios que hay en torno a esta temática, porque es verdad que, si os dais cuenta, ¿cuántas personas habéis venido hoy? Poquitas. Y claro, eso también es uno de los prejuicios que tenemos nosotros, ¿no? El que nos da miedo venir y hablar del suicidio. Entonces, claro, tenemos también que informar sobre esos prejuicios, sobre esos mitos, pues bueno, para que al final el hablar no nos dé miedo, sino que nos ayude también a prevenir estos problemas. Entonces, habéis señalado pues una lista de mitos más frecuentes, hay muchísimos más, pero bueno, yo he señalado los más representativos. Uno que me parece pues muy interesante es que la gente se cree que la persona que se suicida es porque se quiere morir. Y realmente no es así. Una persona que es feliz no quiere acabar con su vida. Entonces, claro, hay que entender qué hay detrás de todo eso. Cuando una persona decide acabar con su vida, es decir, que ya no ve ninguna otra alternativa, es porque hay un nivel de sufrimiento tan grande en su interior que es la única solución. Entonces, claro, tenemos que intentar entender eso. ¿Por qué la persona llega hasta ese punto? Y no suele ser solo por un motivo, porque igual que los problemas de salud mental aparecen por factores multicausales, la conducta suicida también. Entonces hay que identificar muy bien cuáles son pues, todos esos factores de riesgo para intentar reducirlos. Aún así, la base siempre es el sufrimiento y nos tenemos que quedar con eso. Pues bueno, luego también tenemos otro de los mitos súper importantes, que es que el hablar incita. O sea, si hablamos de suicidio, parece que estamos incitando a las personas a que cometan el acto suicida. Que por eso creo que es uno de los motivos por los que normalmente estas salas también están tan vacías, o cuando vamos a dar charlas, incluso no han llegado a censura en algunas ocasiones por ese propio miedo, de no podemos hablar de este tema porque vaya a ser que luego tengan ganas de quitarse la vida, sobre todo en adolescentes, ¿no? Cuando es una etapa también de mucha vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que si no hablamos bien de suicidio, podemos correr ese riesgo de que suceda el efecto contagio, que se llama el efecto Werther. De hecho, en algunas carreras de periodismo de hace unos cuantos años nos decían los periodistas, es que a mí me han explicado que yo no debo de hablar de esto, porque si hablo de esto se puede generar ese efecto contagio. Y es verdad, igual que por ejemplo cuando hemos visto la muerte de algunos personajes famosos, sí que hay otras personas que han intentado imitar esa conducta, pero claro, se han dado tantos detalles de tipo morboso sobre eso que ha sucedido que no era necesario. O sea, al final los medios de comunicación tienen un papel fundamental en ese traslado, ¿no? de la información, igual que nosotros, pero tenemos también que enseñarles cómo hablar y obviamente siempre dejando de lado esos detalles. Tenemos que hablar de esos motivos, del porqué, de todo el sufrimiento que hay detrás, de la historia de vida de la persona. O sea, es más importante saber que a lo mejor esa persona ha sido víctima de maltrato en su infancia, que no ha recibido los apoyos necesarios durante el paso de los años y que lleva un sufrimiento muy grande, que no ha encontrado otra salida. El cómo lo ha hecho nos tiene que dar igual.
Al final es un poco qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado y si podíamos haber hecho algo en todo ese proceso, porque esto no es de un día para otro, obviamente. Esto es un sufrimiento muy, muy largo, son muchos intentos de buscar soluciones y al final pues son muchos fracasos por parte de la persona de encontrar ese alivio. Y bueno, pues creo que es muy importante eso, que hablemos, pero que sepamos cómo hablar de esta temática. Otro, bueno, de los mitos es que el suicidio no se puede prevenir. Es verdad que hay muchas familias que dicen, es que era imposible, jamás me hubiera imaginado pues que mi hermano, que mi hija, que sucediera esto. Si en casa estaba contenta, si las notas le iban bien, pero claro, muchas veces son señales tan sutiles y que a veces no las comparten en un ámbito en particular. A lo mejor en clase están muy contentas, pero luego con una persona en particular sí que esa persona es capaz de desahogarse. Y pueden ser señales como frases, pues mi vida no tiene sentido, es que estoy muy cansada, es que no me quedan fuerzas, ¿para qué voy a hacer esto? Entonces, son señales tan sutiles o simplemente que estoy muy triste, que no disfruto con nada. No todas las personas que digan eso van a intentar quitarse la vida, pero es verdad que eso nos está indicando que hay un sufrimiento. Y cuando hay un sufrimiento, hay una probabilidad de que esto ocurra. Entonces, claro, creo que también tenemos que aprender a escucharnos todos. O sea, no solo los profesionales, sino cualquier persona de la calle, simplemente si ves a alguien que está llorando, que está sufriendo, pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, claro, es complicado también porque cada uno tenemos nuestros problemas y muchas veces como bastante tengo con los míos, no me quiero meter en los de los demás. Pero creo que es una pared también como sociedad que tenemos que, pues bueno, que trabajar. Luego también que el suicidio es un acto libre. Mucha gente dice, a ver, es su vida, que haga lo que quiera, ¿no? Pues libre de hacer lo que quiera con su vida, pero claro, yo creo que es un acto voluntario, porque obviamente la persona tiene esa voluntad de hacerlo, pero hasta qué punto una decisión libre cuando no tienes alternativas saludables, ¿no? O sea, alternativas que te protejan. Si yo tengo dos opciones, una es convivir con un sufrimiento insoportable y la otra es acabo con él, me libero, pues realmente a lo mejor no es tan libre esa decisión, porque está mediatizada por todos esos factores externos. Incluso hay muchas personas, yo he escuchado, ¿no?, a familiares que me dicen, es que el día antes se fue de fiesta, estaba tan contento. Y digo, claro, es que muchas veces hay tanto alivio cuando se ha tomado esa decisión que la persona está hasta feliz. Incluso los psiquiatras, los médicos dicen, es que no me hubiera imaginado en esta última consulta, si estaba tan bien, yo le iba a dar hasta el alta. Y realmente es porque había tomado esa decisión. Y su alma, su conciencia, su corazón estaban tan tranquilos que dicen, bueno, una forma de despedirme de mis seres queridos es estar bien y ya pues voy a acabar con este sufrimiento. Y bueno, último de los mitos, que la verdad que lo escuchamos bastante, es que solo se suicidan las personas que tienen problemas de salud mental. Sabemos que los problemas de salud mental son un factor de riesgo más, pero no es el único. De hecho, hay muchas personas que llegan a suicidarse por problemas que son más de tipo social. Hay muchos problemas sociales como la dificultad de acceso a una vivienda digna, problemas laborales, crisis en etapas de la vida, pues de duelo, de crisis de pareja, familiares. Cualquier situación puede ser un detonante para llevar a cabo una conducta suicida si no tenemos las herramientas necesarias pues, para protegernos. Entonces, bueno, por supuesto que las personas con problemas de salud mental tienen un riesgo alto, sobre todo pues, las que tienen depresión, pero no son el único colectivo que está en riesgo. Entonces, bueno, eso era un poquito para que os hagáis una idea de la situación. Ahora más le paso a Ana, que tengo muchas ganas de escucharla. Y bueno, Ana es enfermera, especialista en salud mental. Es verdad que esa especialidad es como poco popular. Entonces, a mí me gustaría preguntarte un poco por qué has elegido tú esta especialidad. Bueno, el interesarme por la salud mental me viene de que en mi familia, cuando yo era niña, tenía a mi tío que tenía ciertos trastornos del comportamiento que yo no entendía y que ocasionaba mucho sufrimiento a mi madre y a mi abuela, porque lo ingresaban, venía la ambulancia, se lo llevaban al hospital y yo recuerdo que mi abuela prefería decir que su hijo era malo a que estaba mal de la cabeza o que tenía un problema de salud mental. Ella prefería decir, es que es malo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar enfermería, me interesé por el diagnóstico que le habían puesto a mi tío, que era la esquizofrenia, y a raíz de ahí pues ya me di cuenta que el diagnóstico estaba equivocado, que mi tío lo que tenía era un trastorno bipolar, que antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Y eso le llevaba a tener episodios de euforia y otros de una depresión que muchas veces en estos pacientes le conduce al suicidio. El caso es que a mí al final el tema de la salud mental me apasionó porque
conocer cómo funciona la mente de todos nosotros y cómo puede ayudar o cómo poder estar más cerca de las personas que sufren, pues siendo enfermera me hizo que me especializara en salud mental. Ahora mismo no estoy trabajando en eso, pero sí he estado 10 años en el hospital comarcal, en la unidad de agudos de psiquiatría, y entonces pues conozco un ramillete de patologías mentales y de sufrimientos que van por dentro de la persona y que a lo mejor no lo están manifestando porque van con una sonrisa por la calle, que les pueden conducir al suicidio. Y es cierto lo que dice ella, que haría falta una mayor inversión en recursos, porque aquí en Melilla, ¿cuántos psicólogos clínicos hay? Si se detecta una conducta de ideación suicida o de riesgo de suicidio, enseguida lo van a ingresar, le van a dar terapia mientras que está en el hospital, el psiquiatra casi diariamente, su tratamiento farmacológico, pero en el momento en que deja la institución sanitaria, ahí ya hay un vacío. Se suele descargar esta responsabilidad del cuidado, de no dejarlo solo a la persona cuando sale de la institución, que es cuando más riesgo tiene de cometer el acto suicida, en manos de los familiares o los amigos. Y entonces la verdad es que una responsabilidad muy grande, y haría falta que, ya que en el hospital comarcal era una unidad muy reducida de agudos, a ver si en el hospital universitario ya se dota de más medios, de mayores recursos, tanto humanos como diré, físicos, ¿no? De que haya salas de hospital de día, de darle un poco de terapia ocupacional, que no sea solamente está ingresado en un habitáculo reducido con miles de otras patologías, a lo mejor con una persona con ánimo depresivo y con ideación suicida, y lo ingresa en una unidad súper pequeña al lado de otro que se está desintoxicando de las drogas, con un monazo impresionante y a lo mejor rompiendo las puertas. Pues esa persona que está con ánimo depresivo y ve eso, en lugar de animarse puede que le perjudique. Entonces, bueno, lo que me quiero centrar es que a veces en el hospital universitario nuevo se dotan de más recursos de todo tipo para prevenir la conducta suicida y para atender la salud mental de todos los ciudadanos de Melilla. Claro, porque por lo que nos cuentas, sí que cuando hay una crisis la intervención es rápida, es inmediata, En porque lo cuanto que se atienden detecta, rápidamente. sí, se ingresa preferentemente. Claro, los problemas principales están en esa prevención, ¿no? Que a lo mejor podemos evitar esos ingresos si trabajamos previamente en esa prevención, incluso luego Y en la una vez continuación. que se le dé el alta al paciente, pues que haya un seguimiento terapéutico por un psicólogo que le pueda seguir haciendo terapia. Claro, y la formación de las familias, porque claro, antes es verdad que Exacto. recaía más en las instituciones, ¿no? El tema de los cuidados, pero ahora son los familiares los que se encargan de esos cuidados principales. Si no están formados, no saben cómo manejar esas situaciones, ¿cómo van a abordar Sí. ese tema? No saben. Se desborda. Es que es una situación límite. Que un ser querido tuyo haya querido poner en riesgo su vida, que tú lo vayas a perder. Son muchas sensaciones encontradas. ¿Hay alguna situación así específica que te haya marcado un poquito más en tu historia, ya sea para bien o para mal? De ¿Con algún paciente en bueno, particular? el otro día lo comentaba así de manera informal, que hubo un paciente que tenía también trastorno bipolar, que era súper alegre, muy histriónico, siempre estaba haciendo bromas, muy teatrero, y sin embargo al final le dejó una nota al psiquiatra y se quitó la vida. De esa persona yo no me lo hubiera esperado nunca, y claro, es cierto lo que estamos hablando de los factores de riesgo, que el trastorno bipolar en la fase depresiva es un factor muy importante de riesgo de suicidio, de que no ven la salida, que la bioquímica cerebral se oscurece todo en su mente y acaban por quitarse el sufrimiento como, pues yo qué sé, como desesperadamente pueden. Sí, que al final son muchos los desafíos a Luego los que también enfrentar. otro caso que te comenté Sí. de otro señor que lo que le había abocado a la ideación suicida fue su situación social y familiar, porque la mujer lo dejó, perdió el trabajo, tenía el hijo en Madrid, se había venido a Melilla a buscar trabajo y no tenía, y él vio la única salida quitarse la vida, pero en cuanto que encontró terapia, que le escuchábamos y esperanza, porque claro, el equipo multidisciplinar, no solamente la psicóloga, el psiquiatra, sino que luego la trabajadora social del centro colabora para buscarle
una ocupación, y al final este hombre yo lo vi trabajando en el supermercado de vigilante de seguridad, y cómo había retomado la alegría de vivir y cómo había traído a su hijo de Madrid, porque él decía: no tengo dinero ni para pagarle el móvil a mi hijo, yo no quiero seguir viviendo, súper derrotado. Y al final, pues bueno, es cierto que se puede prevenir, y que cuando una persona no ve salida, pero tú le hablas con cercanía, conectas, con empatía y le das esperanza, pues quizá, y también un soporte social adecuado, esa persona puede rescatar su vida y seguir adelante. Que eso me parece más positivo, que sería lo ideal en todos los casos. Sí, que realmente hay esperanza, pero claro, fíjate, este señor fueron más problemas sociales lo que le Sí, llevaron a este tipo de económicos, situaciones. familiares. Claro, y al final si ayudamos no por una parte, al final nuestra vida tiene muchas facetas, pero si ayudamos con una de ellas, como puede ser un equilibrio laboral que le facilite, ¿no?, su estabilidad familiar, pues estamos dándole un radito de esperanza a esa persona. Sí, Hay sí. una salida, pero claro, para eso también necesitamos, ¿no?, esos Recursos. recursos para ayudar a la gente a que tenga un trabajo y una vivienda digna y en general calidad de vida. Y también aquí en Melilla el problema que veo yo más grave es la gran cantidad de toxicodependientes de todo tipo de drogas sintéticas, marihuana que hay, y el desempleo tan grande en la juventud, que están desesperanzados. Es cierto que gracias a que su religión, que la mayoría suelen ser musulmanes, ven como un pecado muy grave quitarse la vida, algunos resisten, pero si le pilla saturado con el mono y sin trabajo, pues es más fácil que se quiten la vida. Tendría que haber centros de deshabituación independientes del centro de salud mental. Sí. Pienso yo. Sí, porque es verdad que hay muchos casos de patología dual, pero claro, no solo podemos tratar, ¿no?, los problemas de salud mental, si no trabajamos con la drogodependencia, difícilmente esa persona va a poder reinsertarse en la sociedad y tener una buena calidad de vida. Entonces, bueno, ojalá también se puedan trabajar aquí en Melilla esos aspectos. Sí, sería lo ideal, porque siempre lo tienen que derivar a la península. Sí, con los gastos que conlleva y separar los de la familia. Nos pasa un poco aquí también, cuando ingresan una persona con un problema de salud mental en la península, supone un gasto económico y mental para la familia, que se tienen que desplazar, que sienten culpabilidad por abandonar, entre comillas, ¿no?, a ese familiar fuera. Entonces, claro, ojalá tuviéramos más recursos aquí por la familia y también pues, por las propias personas que lo padecen. Perdona, pero aquí tenemos Proyecto Hombre, Sí. que es un centro de deshabitación. Lo que tenemos en la comunidad fuera, en Sí, Algarrobo. sí. Pero nosotros trabajamos, si pudiera ponernos en una comunidad, estaríamos para... Claro, porque para se queda corto al trabajar final. En la para siguiente fase de la comunidad terapéutica, pues ya los tenéis que mandar fuera. Derivamos porque la ciudad autónoma nos da una partida para derivar. Claro. O sea, que estamos completos. Lo único que falta ya para mejorar es en la comunidad. Que lo tengamos aquí cerquita, claro, Sí, sería el ideal. estupendo, sería estupendo. Es que el trabajo de Proyecto Hombre, eso es encomiable. Sí. Sí. Bueno, pues también te quería preguntar, como hablaba antes también del estigma, de los prejuicios, Sí. ¿cómo crees que cómo afecta el estigma a la hora de que las personas con ideación suicida pues acudan allí, pidan ayuda? El estigma de que te ponga la etiqueta de como Sí, loco, ¿no? sí. Pues muchísimo. Ya te digo, yo me remonto al tiempo de cuando mi abuela vivía y mi tío iba con su bicicleta por el barrio del Real y le decían: ahí va el loco. Entonces, pues muy triste, porque mi tío me decía: el pobre, me da igual lo que digan los niños, yo no estoy loco. Es muy triste para una persona con problemas de salud mental, que igual escucha voces, o que está deprimido, o que tiene que estar luchando con la adhesión al tratamiento, los efectos secundarios. Mi tío era panadero. La flor de la vida, pues tuvo que dejar el trabajo, porque si te ponen una medicación que es indispensable para que tu cabeza funcione bien, dormir y descansar por la noche, y los panaderos trabajan en turnos nocturnos, pues a él se le truncó tanto su profesión como su vida. Y la familia pues también sufre esas consecuencias, el estigma. Entonces, en la ideación suicida pues todavía igual. Si yo cuento esto no me van a hacer caso, mi vida no tiene valor, todo el mundo está contento en las redes sociales y yo voy a contar que estoy triste, no me van a hacer caso. El bullying en los colegios, el instituto, en la gente joven, todo eso. Sí, que al final son contemplar esos factores de riesgo, pues bueno, para Y la intentar gente, minimizar. los jóvenes todavía más, creo yo que tienen más pudor a la hora de contar que están tristes. Sí, de hecho, seguro que había escuchado alguna noticia, pero últimamente los jóvenes utilizan mucho el ChatGPT a la hora de contar sus problemas. Y claro, el ChatGPT no deja de ser una inteligencia artificial que pueda tener fallos. Hace poco leíamos en la asociación una noticia de un chico en Estados Unidos
que tras tener varias conversaciones con el ChatGPT, pues decidió quitarse la vida y de hecho el ChatGPT le daba ideas y lo animaba. Entonces, claro, o sea, empezó este chico hablando con el ChatGPT para pedirle consejos sobre cosas del instituto, luego empezó a desahogarse sobre sus problemas y ya ganó confianza hasta que al final ya empezó, pues eso, a contarle esas ideaciones suicidas y el mismo ChatGPT le decía que no se preocupaba, que él lo entendía y que no iba a mirar para otro lado. Porque están diseñados para complacerte. Yo quiero algo y yo te lo doy. Claro. Entonces esa familia, tras el suicidio, ¿no?, del adolescente, denunció a la compañía, ¿no?, de ChatGPT y era que ChatGPT defiende que su sistema está siempre formado, ¿no?, para la búsqueda de ayuda. De hecho, luego yo hice la prueba en el ordenador y es verdad que me ponía un montón de listas de números de teléfono, al que acudir, de qué es lo que tenía que hacer, pero reconocieron que a veces podía tener fallos. Entonces, claro, en esos fallos, porque al final son máquinas, no son personas, corren el riesgo de que bueno, sucedan este tipo de cosas. Y otro caso de otra chica que le estaba pidiendo consejo al ChatGPT para ocultarle los problemas que tenían sus padres. O sea, estaba sufriendo, le estaban haciendo acoso en el colegio y no sabía cómo esconderlo. También tenía marcas en el cuerpo y el ChatGPT le indicaba qué es lo que tenía que hacer para que sus padres no se dieran cuenta. Al final esta muchacha pues también acabó, por desgracia, quitándose la vida. Entonces, bueno, creo que los jóvenes también son un colectivo que tenemos que tener, pues eso, observándolos muy, muy de cerca, porque entre la exposición que tienen a las redes sociales, a ideales que no existen, a comparaciones que realmente es imposible llegar hasta ahí, más encima que luego, pues en vez de hablar con un psicólogo, un profesional, hablan con el ChatGPT, creo que eso en las futuras generaciones, ¿no?, como que tenemos que estar muy, muy pendientes de ellas y bueno, que al final las tecnologías, si se usan bien, son nuestras mejores amigas, pero si no aprendemos a usarlas bien, pues bueno, corremos el riesgo de que pasen estas cosas. Y bueno, también te quería preguntar que cómo crees que se podía, pues, mejorar la formación de los profesionales en el ámbito de la salud, porque bueno, al final hay muchas personas que trabajan, ¿no?, con personas que tienen problemas de salud mental y de acción suicida, pero tampoco tienen esa formación necesaria para hacerlo. ¿Cómo podríamos ayudarlos? En cuanto a fomentar la formación de este tema, mira, ha venido bastante gente para lo que yo pensaba. En general, mis compañeras enfermeras no tienen ganas de hablar de suicidio. Ya. Bastante tengo con todos los problemas de los pacientes, como es que sigue siendo un tema tabú. ¿Y cómo conseguiríamos quitarle ese estigma? Pienso siempre que la escucha activa, la escucha sin juicio, el acercarte a la persona con empatía, siendo amable, es muy importante, porque así te cuentan cosas que a lo mejor no esperabas que pudieran estar pasando por la mente de algunas personas. A mí me llegan para tomarse la atención y acaban contándome otros problemas psicológicos que tienen. Pero claro, esa cercanía, esa humanidad, parece que se está perdiendo en la sociedad. Sí, creo que incluso los profesionales. Sí, eso te iba a comentar, que a veces los profesionales ni siquiera saben hacer esa pregunta, que yo entiendo que es delicada, pero simplemente, ¿alguna vez has pensado con acabar con tu vida? Porque de hecho el 50% de las personas que se quitan la vida, al menos el mes anterior, habían ido a su médico de cabecera. Y el médico de cabecera no tenía ni idea de esa posibilidad ni de esa idea de suicida. Por defender a mis compañeros, es que cuando a él le dan una lista desde las 8:15 hasta las 1:30, cada 5 minutos una persona, tú dime qué capacidad puede tener de detectar algo al no ser que ya el paciente venga predispuesto a contarlo. Ya, que no suele ser así. Normalmente la persona no está predispuesta a hablar de ese tema. Es verdad que, claro, si hubiera pues más tiempo de dedicación al paciente... A no ser que venga alguien más triste llorando, que ya sea más evidente, pues es difícil detectarlo en una consulta de atención primaria. Claro, aunque tal vez podría haber, no sé, un pequeño cuestionario rápido de entrevista inicial donde se contemple eso, igual que se contemplan si tiene otro tipo de enfermedad. Exacto. Estaría bien, sí, la verdad. Incluirlo, el IGESA, se lo podríamos decir. Hombre, ya que hay tanto, ¿no?, el porcentaje de personas que sí que han ido al médico y el médico no lo sabía, pues yo creo que también sería interesante eso, que los médicos lo metieran como en su entrevista básica, es simplemente preguntar, ¿no?, ¿qué tal a nivel emocional? ¿Cómo te encuentras? No solo cuando venga una persona con sobrepeso tienes que adelgazar, que muchas veces se fijan nada más que en el exterior. ¿Cómo estás por dentro? A lo mejor esa persona que tiene sobrepeso tiene un problema de ansiedad, que utiliza la comida para trabajar ese problema de ansiedad y necesita ir a un psicólogo, no ponerse a dieta. Entonces, claro, realmente creo que hay que indagar un poquito más también la parte emocional, aunque sí que requiere de inversión y de un poquito más de tiempo. Pero bueno, ojalá que las cosas vayan mejorando poquito a poco. Sí. ¿Y hay alguna conclusión, alguna reflexión final que quieras contarnos, Ana? Pues sí, yo tenía aquí preparado un parrafito de unas palabras que dijo Robin Williams, que quién iba a pensar que ese actor iba a acabar suicidándose. Y entonces, pues si me permitió, lo voy a leer y así termino yo mi intervención.
él dijo una vez: todos los días, en cada rincón del mundo, hay alguien luchando una batalla silenciosa dentro de su mente. La depresión no es tristeza, no es simplemente estar de mal humor. Es un peso que arrastra, un vacío que consume. La gente cree que aquellos que siempre hacen reír no pueden estar rotos por dentro, pero a veces es al revés. Los que más dan luz son los que más oscuros abismos han conocido. Así que, sé amable, porque nunca sabes quién está ocultando su tormenta detrás de una sonrisa. Y pues eso, la conclusión mía es que intentemos, dentro de nuestras posibilidades, ser amables con todo el mundo que se nos acerque. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Joaquín. Agradecerte de nuevo el que hayas decidido participar con nosotros. La verdad que bueno, pues tenemos muchas ganas de escuchar tu experiencia. Un placer. Y bueno, me gustaría que empezaras pues por contarnos cómo fue, ¿no?, tu primera reacción al encontrarte con la situación de haber perdido a un ser querido pues por suicidio. Claro. Yo voy a hablar de una experiencia vivida hace 44 años y que lo lleva uno toda la vida, ¿no? Claro, porque eso es una cosa que te marca. ¿Qué te marca? Te marca y bueno, yo perdí a mi hermano, era mi hermano mayor y era una persona extrovertida, tocaba varios instrumentos, era la salsa de las fiestas, era muy divertido y emprendedor y con nuevos proyectos, cambiando siempre. O sea, en la vida podíamos pensar que mi hermano Pepe se iba a suicidar. No teníamos ni idea, ¿no? Menos yo con 18, recién cumplido, pues yo no detecté absolutamente nada. Luego ya, cuando pasa el tiempo, sí, uno repasa y salen algunas cositas, que luego lo comento cuando hablemos de emociones, ¿no? Es decir, Vale. Sí, que realmente no hubo ninguna señal, ¿no?, que tú dijeras, bueno, algún cambio en especial. no, en ese momento no. Luego ya empiezas a recomponer un poco este puzzle tan complicado y que todavía, vamos, es un puzzle que tú no lo puedes completar, no lo puedes cerrar. Te haces muchas preguntas del por qué, quizás respuestas que son erróneas porque tú no estás en la cabeza de esa persona. Entonces tú no sabes qué pasó en ese momento. Quizás crees que fue por esto o por lo otro. Quizás por, no sé, a lo mejor un problema familiar, un problema social, un problema económico, no se sabe. Entonces uno siempre pone, y el entorno siempre da respuestas, pero son respuestas vacías porque no lo sabemos. Entonces esa es la gran diferencia del perder un familiar, en este caso, o alguien allegado, que se quita la vida, porque tu vida está siempre con esa duda de por qué mi hermano hizo eso. Porque si hubiera ido a una carretera y hubiera pisado el acelerador, sabes que pisó fuerte y tuvo una curva que se fue. O el otro iba más rápido y siempre tiene un porqué. O falló un andamio y un accidente. Pero estos casos no, estos casos te dejan siempre con... Sí, realmente el impacto es mayor porque bueno, al final es un duelo, pero un duelo muy, muy especial, en el que uno pues nunca se lo hubiera imaginado y al no tener tampoco esa respuesta hay que aprender también a vivir con esas dudas que te quedan. Claro, yo hablo como hermano y en una época de mi vida en la que yo estaba iniciando mi vida profesional. Estaba, en pocos meses ingresaba en la academia, una academia militar. Entonces, mis proyectos te iban marcando el ritmo de la vida. Claro, con una mochila que todavía se lleva, ¿no? La mochila no se suelta, ¿no? Sí, aparte también en una época en la que no era muy normal hablar de emociones directamente. No se hablaba. Y menos en este entorno, por ejemplo, profesional, no se hablaba, porque eso es demostrar, o lo entendíamos, o yo lo entendía así, yo no sé los demás cómo lo entienden. En ese momento de mi vida, yo lo entendía como debilidad, porque si tú te vas a trabajar en un sitio donde te exigen físicamente, intelectualmente, y donde hay un ritmo exigente, vamos, de académico, vamos, tú no puedes decir, es que yo tengo un problema. No estaba en mí eso. Entonces eso lo he llevado muchos años, ¿sí?
Si yo al Joaquín de hace 44 años le hubiera dicho, mira, vas a hablar en público sobre tus emociones, diría, esto es imposible. O sea, jamás en mi vida podría haber pasado eso. Pero afortunadamente vamos evolucionando, vamos cambiando y intentando aportar algo para ayudar a los demás. Claro, o sea, el que tú rompas con ese silencio es una inspiración para otras personas que a lo mejor también están guardando pues muchas Claro, cosas. porque no hablas de una cosa agradable. Cuando tú hablas de un triunfo en tu trabajo, o de un logro, o que has conseguido tal marca, o que mira lo que he hecho, eso son cosas bonitas que se comparten. Pero las cosas tristes las dejamos de puerta para adentro. Y incluso dentro de la puerta para adentro está un cofrecito muy pequeño ahí dentro, que lo abre muy poco y depende a quién. Claro. Claro, eso es tuyo y es tu tesoro. Tú no puedes estar soltando tus cosas así. En tu familia tú encontraste un espacio para hablar de este tema, para compartir sentimientos. Claro, ¿qué pasaba? Que nosotros, dos de los hermanos, nos marchamos fuera de la ciudad. Otro vivía fuera. Y una hermana vivía en el extranjero, vivía en Puerto Rico. Entonces, cuando nos encontrábamos con mis padres, lo que intentábamos era darle alegría, cosas nuevas, nuevos proyectos, contarle cosas. No nos íbamos al pasado. Y eso es un error. Es un error, yo creo que es un error. Deberíamos de haber todos, pero es muy difícil porque no sabes, no tienes herramientas. Tú no tienes herramientas en ese momento. Yo no tenía herramientas, no sabía qué tenía que hacer. Claro, y a nivel profesional tampoco recibiste. Claro, yo veo a mi madre triste y entonces intento animarla. Venga, mamá, arréglate, vamos a dar un paseíto, vamos a tomar un refresco, no sé qué. Y la intentas alejar de la fuente del dolor. Y entonces creo que nos ha pasado a todos los hermanos. Sí. Y ya de mayores sí hemos ya hablado de otra manera. Sí. Pero uno lo encierra, no lo compartes con casi nadie en el trabajo. Nadie conoce eso, porque tú tienes tu vida y nadie... Y sí es verdad que cuando ocurre en tu vida, cuando ocurren otros casos, porque desgraciadamente he vivido otros casos, de compañeros, de familiares, no, pero... Entonces, siempre... yo he intentado siempre intentar consolarlo desde el punto de vista del familiar que ha sufrido eso. Y ayuda mucho que alguien te comprenda porque ha pasado eso también. ¿A ti te ha ayudado también compartirlo con A otras mí me ha personas? ayudado, sí, porque en mi vida he encontrado otras personas que también han llevado en silencio esa pérdida. ¿Sí? Es como una red secreta que existe, que nos mueve y que de vez en cuando hay que sacarla un poquito fuera. ¿Sí? Es la única manera de sanar. Claro. Porque apoyo profesional tampoco recibiste, ¿no? Tras esa etapa, no. En esa época, estoy hablando del año 1981, yo no sé si a mis padres, a alguien, yo creo que no existía. O sea, tristemente la Policía Nacional es la que te pega el impacto de la noticia, los pobres descompuestos porque son padres y son hermanos y te lo tienen que transmitir y ellos hacen su trabajo, pero lo suyo no es hacer, no sé si ahora existen herramientas o elementos pero en esa época no. Entonces te quedabas un poco ahí aislado, te quedabas en alta mar, ahí, pidiendo ayuda a ver. Claro, yo creo que a día de hoy sí que existen pues más protocolos y más formación, ¿no? Sobre todo para profesionales de las fuerzas y seguridad del Estado, que sí que le enseñan cómo dirigirse a la persona, incluso cuando está en riesgo o va a intentar pues suicidarse, sí que hay protocolos donde se le explica cómo tienen que actuar. También aquí tenemos el GIP, que es el Grupo de Intervención en Emergencia y Catástrofes de Melilla, que van formando a todos esos profesionales, y entonces es un grupo importantísimo en nuestra ciudad y claro, pues también tenemos que aprovechar toda esa información que nos da a la hora de abordar estos temas. Y bueno, pues aprender también del pasado, ¿no? Pues para que no se repita y pues que lo tengamos como experiencia. Y bueno, testimonios como lo que nos está contando Joaquín creo que es súper valioso, pues por eso para entender a tantas familias, a tantas personas que hoy siguen en sus casas silenciadas. Entonces, pues que sea un ejemplo para eso, romper con barreras, con mitos y que podamos hablar un poquito más de todo este tema. A ese nivel emocional, Joaquín, imagino que habrá sido una montaña rusa, emociones de todo tipo. ¿Cuáles han sido las que han estado más presentes durante estos años? Más presentes.
Bueno, con el tiempo las heridas abiertas se van cerrando y se convierten en cicatrices y ya las cicatrices a veces, como tienes otras cicatrices, pues ya no te acuerdas de la primera, ya, en fin. Emocionalmente, pues tristeza privada, esa, en la que tú incluso las personas con las que convives se lo quieres contar porque es muy difícil. Bueno, para mí era muy difícil, ¿no?, hablar de estas cosas. Y aislamiento, te quedas ahí que no... Bueno, dices, bueno, pues esto es lo que me ha tocado y lo tengo que llevar como pueda, pero no he sabido, no he tenido apoyo. Apoyo lo he tenido cuando yo lo he pedido, cuando yo he pedido ayuda, cuando en un momento dado de mi vida he coincidido con alguien y sacas eso de dentro, entonces, sí he recibido. Y también, porque no solamente está el pedir la ayuda, sino el dar la ayuda. No hay que esperar que te pidan la ayuda, porque entonces es muy pasivo, ¿no? La ayuda, eso es muy pasiva. Entonces, sí es verdad que cuando yo he tenido otras personas, o he conocido otros casos, y he vivido, por desgracia, otros casos cercanos, he intentado aportar algo. A lo mejor es poco, no sé. A lo mejor un café, compartir algo, pues consuela un poco. Sí, pero que muchas veces son esos pequeños detalles de los que Claro, hablamos. pero que no nos quedemos nosotros sin dar ayuda a nadie. Porque entonces no funciona esto. Claro. Tenemos que ayudarnos. Pero que muchas veces eso, o sea, cuando hablé con Joaquín el otro día, ¿no?, él tenía un poco de dudas de qué puedo yo aportar cuando venga aquí. Sin experiencia tampoco, no sé qué voy a decir. Digo, simplemente con que vayas y rompas tu silencio, estás aportando tantísimo. Bueno. O sea, de hecho, es tan difícil el conseguir que un familiar se preste a hablar de su experiencia aquí con nosotros. Este es el primer año, después de muchísimo tiempo haciendo esta actividad, que conseguimos pues que un familiar como tú cuentes con nosotras. Como también, no culpa, ¿no? Porque culpa no tiene la familia. Culpa no tiene la familia. De las decisiones o de los problemas de salud mental, o no, o una decisión voluntaria, ¿no? No sabemos. Vergüenza en la comunidad, cuando no te conocen, claro. Si te conocen, sí. Entonces intentan apoyar, ¿no? Tus vecinos, tu familia, te ayuda. Pero el resto, vamos natural ahí. ¿Has tenido que mentir con respecto a la situación de tu hermano? No. Nunca has mentido. Tengo que mentir, porque nadie... ¿No te han preguntado tampoco por él? ¿Personas de tu entorno ha llegado? No, porque siempre me preguntaban, ¿cuántos hermanos sois? 5. Ah, sí, ¿dónde están tus hermanos? Pues mira, la mayor está en Puerto Rico, el otro falleció, tal. Entonces, claro, no dice, pues pasó esto y esto, no le cuentas todas estas cosas. No profundizabas tampoco, Claro, pero mi hermano está presente, somos 5 hermanos, ¿no? Pero uno se marchó antes. Pero mentir, ¿no? Porque... Sí, pero que muchas veces eso, pues por esa vergüenza, por esos miedos, hay personas que sí que tienen que mentir sobre esa situación, o no, pues tuvo una enfermedad, Claro. tuvo un accidente. Y luego de emociones, que hablas de emociones muchas. Pero sí es verdad que durante los primeros años, no sé decirte si a lo mejor 10 años, pues había sueños recurrentes, sueños que se repetían, y uno de ellos era, no sé, durante el tiempo, muy curioso, eso de los psicólogos ya analizáis, pero era una emoción muy grande porque yo podía ver a mi hermano, yo lo reconocía, yo iba por la calle y me lo encontraba, pero yo solo, y a lo mejor iba con mi padre y yo le decía, pero ¿cómo puede ser que no lo esté viendo? Y era él, y yo sabía que era él. Entonces era como un bálsamo, ¿no? En el sueño era un bálsamo de que, bueno, estaba ahí, yo lo veía, hablaba con él y él también me reconocía, pero no había una interacción profunda, ¿no? De contarme nada ni nada, simplemente decir, mira, sí, está ahí, yo sé que está ahí. Estaba presente en tu vida. Yo en mi cabeza decía, ¿cómo puedo yo verlo y los demás no lo ven? Una cosa ahí, la mente te ayuda, ¿no? Te ayuda un poco a superar eso. Sí, yo creo que también tenemos ese instinto de supervivencia y en Claro. el proceso del duelo vamos aprendiendo pues herramientas para sobrellevarlo mejor. Claro, sí. Pero de todas maneras, yo te digo, de todas las emociones,
la que más me está reconfortando es en estos últimos años que estoy trabajando todo esto. Que esto es un duelo en silencio, después ahí mal llevado, mal gestionado y ahora, bueno, pues puedo hablar de estos temas así. Bueno, sería más agradable hablar de los logros si estuvieran vida, pero es otra cosa. Sí, pero al final todo se va recolocando de alguna manera en tu interior Sí, y bueno, sí, procesa de otra manera. O sea, el dolor sigue estando, fundamental pero se aprende. el poder sacar de dentro lo que tú tienes. Es que yo creo que es la mejor medicina. Sí, la mejor medicina. No hay otra. ¿Y qué podríamos hacer pues nosotros como sociedad, los profesionales, pues para que al final una persona que sufre no llegue hasta ese punto tan extremo? Es que es muy difícil porque el que no son síntomas que tú los ves enseguida, no son señales muy evidentes, son sutiles, son que quizás hasta el entorno familiar les cuesta cogerlo, porque son un hilo, es muy difícil darse cuenta de eso. Ya a toro pasado, pues claro, uno piensa, porque el último que vio a mi hermano fui yo. En vida, el último que lo vio fui yo, y el último que habló con él fui yo. Entonces, yo no noté nada, claro, vi a mi hermano, llegó a la casa, hablamos, lo único que noté fue cuando se marchó, que me dio un beso en la mejilla muy fuerte, que normalmente, no, hermano era, bueno, los hermanos pues, se abrazan, o sea, tal, ¿no? Pero me dio un beso así como distinto, ¿no? Pero claro, eso tú cómo lo vas a interpretar como una señal de que hay, no sabes lo que pasó. Pero luego ya lo he visto como tal vez fue una despedida, pero Claro, en ese fue una momento despedida, no. pero yo qué sé, es que eso es muy, muy complicado. O sea, son señales muy, muy sutiles en algunos casos. Yo hablo de sutiles, hay que estar hay que tener mucha vida para recoger un detalle. Pero sí es verdad que quizá, yo muchas veces lo he pensado, digo, quizá en mi vida me he encontrado con muchas personas y yo sin saberlo, sin proponérmelo, simplemente porque tú haces el bien, ¿no? Intentas hacer el bien. Y quizá ha sacado a alguien de la idea esa, no lo sé, pero quiero pensar que sí, ¿no? Que en algún momento... Recuerdo ahora mismo un caso que muchos de los que hemos estado en la milicia hemos ayudado en algún momento cuando teníamos los soldados de reemplazo, pues le hemos ayudado a algunos que hemos visto que tenían problemas y tal, y siempre yo creo que casi todos le hemos ayudado económicamente, le hemos dado dinero, un dinero que nunca vuelve, porque sabes que hay para el billete del tren, en fin. Y recuerdo un caso de un chico que vino, yo lo noté raro, ahí sí lo detesté raro, porque era un tío que... ¿Y qué te pasa? No, mi sargento y tal, que es que resulta que mi novia que se ha quedado embarazada, esto es un problema, yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le dije, tranquilo, tío, todo tiene solución. Yo te doy ahora mismo hablar con el capitán y te vamos a dar unos días de permiso. Yo no tengo ni dinero para irme. Yo te doy dinero. Bueno, el caso. Y le ayudé porque tenía un conflicto ahí grandísimo en su cabeza. Bueno, no creo que llegara, no lo sé, pero bueno. Y luego me lo encontré años después en Málaga con su mujer y con los niños. Y entonces yo pasando por allí y me dio un abrazo como si fuera un familiar. Ay, porque me ayudó mucho, y la mujer no entendía de qué iba aquello, ¿no? Y tal, y digo, mira, me alegro mucho de haber ayudado a este chaval. Y no sé, estoy hablando porque yo lo vi muy desesperado. Sí, pero que de alguna manera le aliviaste el malestar Sí. que sentía, que un poco lo que nos contó antes Ana, ¿no? Una persona que de repente ya encuentra un trabajo y una estabilidad, pues su situación emocional mejora. Y este chico, no sabemos tampoco cuáles eran sus pensamientos, pero estaba sufriendo de alguna manera. Sí. Y él, con un buen gesto, que tampoco le supuso un gran esfuerzo, Bueno, hacemos todos los días. pues le mejoró el día a esa persona y bueno, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor también sus pensamientos pues fueron más positivos. Y obviamente lo que dice Joaquín, con pequeños gestos podemos hacer también grandes cosas por otras personas e incluso salvar vidas. No tenemos que ser profesionales para eso, simplemente humanos. ¿Qué le podríamos decir a una persona que ahora mismo puede estar sufriendo mucho, tiene ideaciones suicidas, no encuentra la salida? No minimizar lo que te va a contar, porque es su problema y es lo más importante en la vida en ese momento. Y el mundo se le viene encima por ese problema que tiene. Entonces, si de alguna manera somos capaces de que pueda expresarse, de que pueda decir por qué está,
pasando por esa etapa, no minimizar nunca, no es bueno, es decir, estoy pasando fatal, venga hombre, eso no es nada, no hombre, no es nada, no, es para ti, es como claro, es como cuando nos han criado a los niños, por lo menos en mi generación, no sé ahora cómo se hace, pero tú quieres que tu hijo sea, que tenga madurez, que tenga fortaleza en la vida, y entonces hay veces que vienen pequeñas cosas, tropezones, y tú le dices, venga, hombre, tira para adelante eso. Eso entra dentro de la normalidad. Claro, ya cuando son ya mayores, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea esa en la que la palmadita puede ser al abismo o venga, al mundo? Claro, porque muchas veces las intenciones son buenas, ¿no? Queremos animar a las personas que queremos, pero a veces estamos también invalidándolas. Claro, pero escucharlo, intentar que suelte todo lo que tenga que soltar. Y siempre hay una salida. Yo, de ejemplos vitales, pues tengo a mi madre. Bueno, todos tenemos nuestras madres y han pasado mucho en la vida, y personas que han sufrido mucho, ¿no? Y han perdido muchos seres queridos en la vida. Y han llegado hasta el final porque ella quiso agarrarse a la vida. Y la vida te da vida. Eso es así. Es como si tú tomas buenos alimentos, tu cuerpo estará mejor. Si haces deporte, estarás mejor. Y la salud mental, en parte, si tú consumes productos mentales sanos, o sea, tú tienes lecturas buenas, tienes reuniones, te relacionas con personas buenas, pues tú te vas fortaleciendo y tu salud mental mejor. Entonces, ves salidas, ves que hay salidas. En algún momento siempre hay. Sí, que el apoyo al final es súper importante, tener una red de apoyo que sea sólida y que nos acompañe en su Siempre hay momento. salida. O sea que, claro, hay veces que uno está muy en el fondo y es muy complicado. Claro, que cuando una persona llega hasta ese punto no ve la salida. Claro. Entonces desde fuera tenemos que ayudarle a que vea un poquito de salud y que sí que hay otra alternativa, pero en ese momento la persona pues no lo ve. Y ya lo ha intentado muchas veces y no lo ha conseguido. Entonces, bueno, pues también eso es lo que dice Joaquín de poder hablar. También hablábamos el otro día de lo importante que es enseñarnos desde pequeñito la inteligencia emocional. El poder hablar de las emociones, no invalidarlas. Sobre todo los hombres, que ya sabemos que encima son un colectivo más vulnerable, todavía se les dice a algunos, los hombres no lloran, no llores, que tiene que ser fuerte, los hombres no lloran. Entonces, claro, tenemos todavía esa etiqueta asociada que tenemos que ir rompiéndola. Y pues, ojalá, ¿no?, en el futuro desde chiquititos nos pongan una asignatura de educación emocional en los coles. Ya en algunos sitios como en Canarias sí que la hay como optativa y bueno, ojalá pues por aquí también. Al final es una forma también de proteger a los peques y bueno, y que tengan más herramientas para el futuro. Y bueno, por último también te quería preguntar, Joaquín, ¿qué hacemos con las familias? ¿Cómo podemos ayudaros? Ya me está ayudando. Vamos, no es que yo esté pidiendo ayuda, no la estoy pidiendo en este momento de mi vida, no. Pero con la familia, pues es muy importante labores como, en este caso, el caso del suicidio, pero luego hay otras cosas también, otras patologías, otros problemas. El visualizar que existe ayuda, porque nada más que el cartel, aunque no haya venido, saben que existe, que no sé, hay muchas maneras de... Sí que hay personas que a lo mejor no nos acompañan, pero han visto que viene Joaquín, un familiar con experiencia propia, y dice, bueno, pues ya hay una persona que ha roto su silencio y ha venido aquí. A lo mejor para la próxima yo también me animo. Bueno, eso es una cosa ya cada uno. Es complicado también, ¿no? Tiene que llegar tu momento para hablar de estas cosas. Yo ahora ya a esta altura de mi vida, pues no tengo ningún problema de hablar de mis sentimientos ni de esas cosas, ¿no? Ya digo, hace 40 años era otra persona. Sí, pero tal vez que se favorezcan esos espacios, ¿no? Igual que nosotros tenemos en nuestra asociación espacios para las familias, ¿no?, de personas con problemas de salud mental, que haya espacios específicos pues para los supervivientes de suicidio, que tengan sus grupos de apoyo, sus grupos de autoayuda, incluso como comentaba Ana antes, ¿no?, que tras un ingreso, pues la familia tenga un seguimiento para educarles, ¿no?, en esa herramienta y cómo ayudar a su ser querido. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo tu intervención, Gracias Joaquín. a ti, gracias. Vamos a darle un aplauso. Y ahora, bueno, pues vamos a dejar unos minutillos por si también vosotros queréis compartir con nosotros o alguna experiencia o tenéis curiosidad y queréis preguntarle algo tanto a Ana como a Joaquín. Por allí María José quiere hacer alguna pregunta. Bueno, primero quería agradecer tanto a Ana como a Joaquín que se hayan prestado a esta mesa redonda. Y mi pregunta era para Joaquín, agradeciéndote que
sé que es la primera vez que intervienes en un acto. ¿Cómo te has sentido una vez que has hablado? Ahora mismo, ¿cómo te has sentido? Que te ha costado un poquito porque era una cosa que abiertamente la contaras. No te cuesta porque yo estoy hablando desde el corazón. Yo no he venido con ningún papel, yo no he preparado nada, o sea, de verdad. Lo digo sinceramente, no he preparado nada. He leído las pautas que marcó Bea y tal, y digo, no quiero, porque no es un tema técnico, no es un tema, no, es un tema mío, y entonces pues hablaré desde dentro, lo que salga sale y punto, ya está ahí. ¿Pero te has sentido bien o qué? Me he sentido muy bien. Me he sentido muy bien, si no, no hubiera contado así tantas cosas, porque a la mitad no les conozco, a la otra mitad sí, un poco, ¿no? Pero el ambiente ha sido muy acogedor, entonces vamos, me he sentido bien, apoyado. Sí. Nos alegramos mucho. Yo quiero comentar sobre lo que ha comentado Ana María y también como ha dicho el caballero, cómo habla del tema, pues yo ahora lo hablo con la mayor sinceridad y sin miedo. Antes a lo mejor no lo podía hablar, pero ahora sí. Y respecto a lo que ha dicho Ana María, es verdad que aquí necesitamos muchísima ayuda. ¿Y qué pasa cuando vas al médico y tienes tu consulta que dura 5 minutos? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y le estás diciendo al médico, oye, es que yo tengo ganas de coger esa caja de pastillas y tomarme. Y ese médico te mande para tu casa y te diga, revisión para dentro de 6 meses, 8.